Es un Bienvenido. gustazo. Muchas gracias. Nada, Muchas sin gracias. más Aquí en preámbulos. Muchas gracias. Bueno, la audiencia es tuya, el escenario es tuyo y el tiempo tuyo. Bueno, antes que nada pediros disculpas. No sé si algunos o todos, no sé, tenéis un negocio, pero bueno, se ha alargado el servicio, me he vuelto majareta, cogido el coche y bueno, gracias a Dios estoy aquí. Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos a venir a Málaga. Cuando nos llamaron para este evento, la verdad que la palabra gastromarketing a mí personalmente me daba mucho miedo, porque considero que soy durante toda mi vida he tenido muchísimos errores con eso del marketing, ¿no? Por eso cuando me dijeron cómo quiere que se llame la ponencia, pues yo la quería llamar Los Errores, ¿no? De alguna forma os quiero contar, de una forma resumida, ¿no?, mi trayectoria y todos esos errores, ¿no?, que ha habido en esas trayectorias. A mí me gusta decir que la cocina que estamos haciendo en Aponiente actualmente es una cocina que me gusta llamar la cocina marinera del siglo XXI, porque pienso que si el ser humano hubiera conocido, ¿no?, hubiera tenido el conocimiento que tenemos actualmente sobre el mar, yo creo que hubiera evolucionado la cocina del mar, ¿no? Claro, en un congreso de marketing al principio no sabía cómo enfocar la ponencia, ¿no? Y pues quiero empezarlo por aquí. Eso que veis ahí, pues bueno, no tiene nada que ver con la cocina, pero de alguna forma sí tiene que ver un poco con lo que yo hago, ¿no? Eso que veis ahí puede ser una marca conocida por todos ustedes y eso, pues, una prenda para gente que puede gastarse el precio para pagar una marca, ¿no? Esto en el mundo del mar pasa lo mismo, que es decir, ese pescado que veis ahí es una urta y también, como las zapatillas que habéis visto antes, es una marca, urta, un pescado con escamas, con un precio elevado, no está al alcance de todos y de alguna forma nosotros en Aponiente como que no nos emociona, ¿no? Lo comparamos, el zapato primero, con lo que estáis viendo aquí, que es un mercadillo, sin nombre, sin marca, donde nosotros también cocinamos pescados, ¿no?, que, como yo digo, no tienen marca, ni tienen glamour, ni tienen ningún tipo de marketing, ¿no? El marketing ha empezado a hacerse con este trabajo a lo largo de todo el tiempo que llevamos evolucionando desde Aponiente. Claro, para nosotros, ¿cómo vendemos un restaurante que solamente cocina pescado, que además esos pescados son desconocidos y que quizás el cliente no ve el valor añadido? Pues bueno, han tenido que pasar casi 10 años para que nuestro trabajo se entienda. Quizás hoy día las palabras sensibilidad gastronómica y quizás la palabra sostenibilidad está de moda, pero hace 12 años, cuando yo empezaba a contar, cuando me embarcaba en los barcos a coger los pescados de descarte, pues no estaba de moda y era algo políticamente incorrecto. Actualmente es un valor añadido en nuestro trabajo, pero por supuesto, pues cuando empezamos no era un valor añadido, al revés, era un problema que la gente entendiese que ya no me emocionaba como cocinero cocinar pescados que tuviesen, pues como yo digo, glamour, ¿no? Para eso hemos tenido que pensar mucho y equivocarnos muchísimo. ¿Y por qué nos hemos equivocado? Porque queríamos contar una historia bastante compleja y quizá me preocupaba más cuando abrí el restaurante que la gente conociese lo que había detrás que realmente lo que había delante. ¿Y lo que había delante qué es? El papeo, la comida. La gente viene a comer a un restaurante. Os aseguro que cada vez son más la gente que viene a saber más cosas de un restaurante, pero lo más importante es que la gente coma bien, ¿no? Para eso, ¿cómo nos hemos reinventado? Pues nos hemos reinventado de diferentes formas, ¿no? Eso que veis ahí, por ejemplo, lo llamamos híbridos. Lo que hacemos es coger especies de pescados que no tienen nombre y que sus texturas no son realmente interesantes. Y hacemos híbridos, cogemos especies, diferentes especies de descarte,
y las juntamos por medio de un colágeno de alga y lo llamamos, este fue el comienzo de la evolución de Aponiente. Empiezo por aquí porque a raíz de aquí surgen muchísimas ideas. Esos híbridos nos dieron la posibilidad de meter en un menú de degustación, nos inventábamos los nombres. ¿Por qué? Porque esos híbridos no existían en la naturaleza, los hacíamos nosotros, ¿no? A partir de aquí ya teníamos una idea, y esa idea había que evolucionarla. Aponiente tiene un problema, que es que somos 17 cocineros para dar de comer a 25 personas. Y como empresario, hay una gran lucha diabólica al día de hoy entre el empresario y el romántico, entre el empresario y el cocinero, entre el empresario y la persona responsable de 25 personas que están en mi barco, a Poniente. Y esto es un gran problema, porque al día de hoy todavía el empresario no le ha ganado a la persona con emociones, a la persona que mueve todo esto, tiene un punto de locura. Un punto de locura que sin ese punto de locura quizás no hubiéramos llegado a nada de lo que se ha conseguido hoy día. ¿Qué se ha conseguido? ¿Se ha conseguido dinero? No, no se ha conseguido dinero. He conseguido mantener el restaurante, mi sueño, y una cocina única en el mundo, que es lo que estamos haciendo desde Aponiente. El dinero para mí vendrá cuando todo esto se encaje, se ensamble, y para eso hace falta todavía más tiempo y seguir avanzando. ¿Cómo ha avanzado todo? Pues para nosotros todo cambia cuando limpiando un día un pescado nos damos cuenta que ese pescado, por la alimentación que tiene, es un pescado del Coto Doñana, se llama lisa, mujol, es un pescado con mucha mala fama. Y ese mujol, cuando lo limpio, me di cuenta que tiene, eso que veis ahí, un exceso de grasa que nunca había visto jamás en un pescado. A partir de ahí nos pusimos a pensar que la lisa sería un pescado que la gente se comiese sin protestar. Es decir, la lisa tiene mala fama porque es un pescado filtrador, lo veréis en los puertos, en Málaga, con la boca abierta. Igual que es un filtrador, si ese filtrador te lo llevas a un buen mar, ese pescado se convierte en una maravilla. Nosotros lo que hicimos es coger esos pescados del Coto Doñana, en una zona virgen, en un estero donde solamente se alimenta de muchísima biomasa marina y muchísimas cosas que filtra el pescado y que le produce esa grasa. Esa grasa se puede ver como algo malo o algo bueno. Nosotros lo vimos como algo bueno y pensamos cómo podemos evolucionar esto. A partir de aquí nos ponemos a trabajar y evolucionamos lo que son los embutidos marinos. Creo que hace poco un compañero presentó aquí algo de los embutidos. Para nosotros lo que hacemos es generar tendencia. Los embutidos los desarrollamos nosotros hace 7 años y al día de hoy hay restaurantes en el mundo y cocineros que cogen nuestra idea para evolucionarla. Nosotros hemos hecho chorizo, salchichón, butifarra, caña de lomo, morcilla, cecina, sobrasada y todo eso con un pescado que la gente no quería, ¿no? ¿Cómo podríamos acompañar a esos embutidos? Pues se nos ocurrió hacer un pan que acompañase a esos embutidos marinos con levaduras madre, camarones, inspirado en una focaccia italiana para acompañar a esos pescados, ¿no? Incluso al día de hoy hemos evolucionado el proyecto y ya los embutidos los hacemos crudos, es decir, hacemos ceviches, tartares, etcétera, con lo que nosotros creemos que puede ser la evolución de los embutidos marinos, ¿no? Ese es el pan de focaccia, que a nosotros, claro, a partir de aquí, una vez que descubrimos los embutidos marinos, para nosotros hay una gran evolución en nuestra cocina, porque nos damos cuenta que la gente ya le da igual que sea una lisa a lo que está comiendo. Está comiendo un chorizo, está comiendo cosas que reconoce. A partir de aquí, el equipo de Poniente se pone a currar, nos ponemos a currar y nos damos cuenta de que, al fin y al cabo, el ser humano lo que quiere es encontrar cosas que conozca. Lo desconocido siempre da miedo y en toda nuestra cocina y en toda la investigación que hacemos hay muchísimas cosas nuevas que no sabíamos cómo vendérsela a la gente, no sabíamos cómo contarla. Para nosotros, cuando descubrimos que la lisa tiene la grasa y desarrollamos los embutidos, nos damos cuenta que el cerdo
que hay un cerdo en el mar y vamos a empezar a utilizar cosas que se cocinan en la tierra solamente extrayéndolo del mar. Es decir, nos inspiramos en la tierra para contar lo desconocido del mar, porque el hombre lo que le da seguridad es la tierra. A partir de aquí empezamos a evolucionar y pensamos que la piel de un cochino, lo que es los chicharrones, podíamos hacer unos chicharrones marinos. Lo que hicimos fue colgar una morena al aire, curarla en sal, lleva un proceso bastante largo, sobre todo el trabajo de sacar la piel solamente, lo hacemos con caña, de forma tradicional, y a partir de aquí lo que hacemos es freírlo. Eso se hincha y quedan como unos chicharrones crujientes, ¿no? Ya teníamos otra parte del cerdo y empezamos a pensar que no solamente lo podemos hacer con el cerdo, sino que podemos coger toda la tierra y todas las cosas que pasan en la tierra y tirarlas al mar. A partir de aquí hay una gran evolución porque, por ejemplo, dijimos, vamos a hacer unos callos marinos 100%. Se nos ocurrió coger la única parte del atún de almadraba que nadie trabajaba, que era la piel. Cogemos la piel, la escaldamos en agua de mar y la cortamos como si fuesen callos. Es una piel con un exceso de grasa tremendo que cuando os lo metéis en la boca prácticamente se deshace a temperatura ambiente. Teníamos los callos, el chorizo marino, el sofrito tradicional de unos callos, pero nos faltaba un final, que era cómo dar sensación en la boca, como cuando te estás comiendo unos callos y te quedan pegados los labios. Eso lo produce el cerdo, las manitas, los morros. Lo que hicimos fue extraer el colágeno de la piel de una raya para que finalmente ese colágeno lo metemos en un runner, esa piel la emulsionamos y ese colágeno se lo echamos al final en el guiso. Los últimos 2 minutos antes de salir a la sala. Cuando el guiso sale, salen unos callos que cuando te lo metes en la boca realmente se te quedan pegados los labios, ¿no? A mí me gusta llamarlo callos omega 3, porque te puede comer un cubo y nadie te riñe, ¿sabes? Te digo, ¿no? Luego, pues igual, inspirado en eso, hemos hecho una papada marina con la ventresca de un cazón, lo curamos al aire, luego lo curamos en sal, lo hacemos en el runner y prácticamente se funde a la temperatura de la boca. Da sensación de que te estás comiendo realmente una papada marina. Lo acompañamos con un escabeche que hacemos de diferentes cítricos. Eso lo llamamos panceta marina. Que es decir, la gente sí conoce la panceta. Lo que hacemos es coger el pulpo, lo cortamos fino, fino, fino y lo marinamos dentro de manteca colorada con matices cítricos durante 2 días. A partir de ahí, esa sensación de que te estás comiendo realmente un bacon es impresionante, ¿vale? Luego eso lo llamamos manitas marinas. Y son la piel de la propia raya rellena de 3 partes del atún de almadraba que da sensación de gelatina en la boca. Y cuando te lo metes en la boca, efectivamente, parece que te estás comiendo unas manitas. Luego también en el mundo de la matanza, en el mundo del cerdo, utilizamos la sangre. La sangre, esto fue un proyecto que hicimos hace 6 años. La verdad que no sabía cómo meter a mi padre en todo este lío que estoy metido. Mi padre es hematólogo y le dije, papá, tío, yo tengo que hacer algún proyecto contigo. Lo hago con todo el mundo, no lo voy a hacer con mi padre, ¿no? Y mi padre le dije que me ayudara a analizar la sangre de los pescados, nunca se había estudiado eso, y nos dimos cuenta que cogiendo la sangre de los túnidos, ¿vale? De los bonitos, las melvas, la caballa, cogiendo esa sangre y metiéndole una centrifugadora, centrifugamos, separamos el plasma del resto de la sangre y con el propio plasma del pescado emulsionamos solamente con aceite de oliva, lo montamos, debido a la cantidad de proteínas que tiene el plasma del pescado. Eso para acabar un plato que es un cazón que hacemos en su propia sangre. Esa emulsión que veis blanca es la emulsión del plasma con aceite de oliva nada más y os aseguro que da un sabor impresionante, una textura impresionante y sobre todo nuevas formas de entender la cocina del mar, ¿no? Igual que pensamos que el cochino la gente lo conocía, dijimos, bueno, vamos a hacer algo con cordero. Y nos fijamos en un corte clásico, que es el carré de cordero, para finalmente, con uno de los pescados que más me gustan, que es la corvina, hacer unas chuletitas de corvina. Y de esa forma, el cliente
cuando llega en un menú de degustación donde solamente hay 26 platos sobre el mar, había un momento que nos dábamos cuenta que el cliente echaba de menos la carne. Al principio la verdad que no, cuando el cliente me lo decía, yo me molestaba. Por eso decía errores. Yo he cometido muchísimos errores por quizás querer contar muchas cosas. Eso que habéis visto antes de la sangre, a eso lo llamaba yo plasma emulsión. Fijaros tú qué forma más mala de vender un plato. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas a una mesa y le cantas plasma emulsión a un cliente y le empiezas a decir que extraes la sangre, que separas el plasma, que lo pierdes. Lo pierdes. ¿Por qué? Porque quizás eso deberías de haberlo contado de otra forma. O quizás no era el momento para contarlo. Quizás al día de hoy sí puedo tener la suerte de contar esto y que mi cliente lo recepcione como algo interesante. Hace 6 años no era interesante esto y confundía a mi cliente, ¿no? Luego igual pues pensamos en el buey. Hicimos guiso cogimos el hueso de una vaca retinta, que es una vaca típica autóctona de Cádiz, y yo me fijaba mucho en la playa de Bolonia, porque están las vacas retintas sueltas en la playa y los atunes de almadraba pasando, y quise hacer un guiño a ese momento, ¿no? A esa visual andaluza impresionante, y lo que hice fue coger el tuétano de un atún de almadraba y sustituí el tuétano de la vaca por el tuétano del atún y glasearlo con el jugo del propio atún. De esa forma el cliente cuando llegaba al hueso y le cantábamos tuétano de atún de almadraba, se quedaba un poco descolocado, ¿no? Luego al igual, ¿no? Al igual que hay y pensábamos que en la mar puede haber carnes, también pensábamos que podíamos hacer formas de verduras. Y nos inspiramos en las lulas. La lula es un calamar de tercera división. Normalmente se utiliza para hacer guano, para hacer harinas en la industria alimentaria. Es una especie de puntillita, como se conoce. Y lo que fue inspirarnos en, no sé si os acordáis de antes en Andalucía, cuando te ibas a tomar una cervecita, te ponían las zanahorias encominadas con comino y vinagre y aceite. Y lo que hicimos fue coger un licuado de zanahoria, comino, aceite, vinagre de Jerez, etcétera, y marinar dentro la lula, con idea de que pareciese una zanahoria, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el cliente, cuando le cantábamos el plato como tal cual, zanahoria encominada, ¿no? Porque está inspirado en un plato andaluz. La evolución, pues quizá la evolución sea simplemente ver esa visión de imaginar formas en el mar que nunca jamás hubiéramos pensado, ¿no? Eso que veis ahí lo llamamos asado marino y es cuando un cliente acababa el menú de degustación, íbamos con una bandeja, con esta parte que tenía una pinta tremenda. Es la misma técnica que utilizábamos con diferentes platos que os he enseñado antes, simplemente glaseándolo en el horno durante mucho tiempo, con idea de que quede laqueado y que dé una sensación prácticamente como si estuvieras comiendo una vaca glaseada, ¿no? Incluso, pues, hicimos reflexiones en ese momento que nos llevaron también a equivocaciones, ¿no? Había un plato que yo llamaba la unidad, fijaros, un plato llamado la unidad. ¿Y la unidad para mí qué era? Claro, ¿sabéis qué pasa? Que cuando tocas un tema a fondo, como hemos tocado nosotros, porque A Poniente no es solo cocina, es biología marina, es investigación, es desarrollo de muchas ideas, para mí la unión significaba simplemente que cogíamos dos ingredientes maravillosos como es la leche de la vaca, que supuestamente es lo que necesita el hombre cuando nace, y cogía otro elemento, que era el plancton, que no sé si lo sabéis, que luego os contaré, pero el plancton el pescado cuando nace necesita plancton los 3 primeros días. Necesita plancton, le llaman el destete en la mar, porque para que desarrollen las espinas y los ojos necesitan plancton los 3 primeros días. Por lo tanto, es algo fundamental en la cadena trófica. Y llamé la unión porque para mí emocionalmente unía las dos cosas más importantes en el ser humano y en la mar.
lo necesario para cuando el ser humano nacía y lo necesario cuando el pescado nacía. Para hacer un plato está inspirado, esa es la leche, trabajada como si fuese una burrata marina para hacer un queso marino. Lo que hacemos es la burrata, la rellenamos de erizo, plancton, leche, para finalmente hacer un queso marino. Donde ese queso marino, para mí, lo que había ahí era una unión entre el hombre y el mar. Pero claro, todo esto que os estoy contando en una comida no da tiempo a contarlos. Y si lo cuentas, tienes que contarlo de una forma muy concisa. Al fin y al cabo, lo importante con qué se queda el cliente y con lo que ha aprendido es que el cliente se queda con que ha comido un queso marino. De donde venga, de que si yo me emocione más o me emocione menos, eso ya es mi problema. Luego también cuando llegaba la época de otoño, yo me acuerdo en Aponiente cuando venía la gente de práctica y decía, Quillo, ¿cuándo va a entrar aquí algo de carne, no? La gente tiene mono de coger, bueno, ahí entra un filete de pollo, la gente se tira de cabeza. Y me acuerdo que Juanlu, mi jefe de cocina, me dijo, tío, está todo el mundo con las trufas, era otoño, con trufas, perdices, pichones, no sé qué, no sé cuánto. Y coincide que esa época para nosotros es la época más complicada en la mar, porque están las mares de leva, los barcos dejan ya de navegar tanto, hay mucho pescado de bajura, pescado que no tienen muy buen tratamiento en la cocina. Y nos inventamos, dijimos, bueno, Juanlu, pues si la gente está trabajando con pájaros, vamos a trabajar nosotros bien con pájaros. Y se nos ocurrió coger los corazones de los pichones y los interiores, cocinarlo con vino generoso, oloroso y el propio fondo durante horas y horas en la candela, luego eso, emulsionarlo y coger un pescado, dar la forma de una pechuga de pichón y marinar dentro de esos interiores el pescado durante 3 días, con idea de que el pescado supiera a pichón. Eso fue impresionante, porque os aseguro que la gente no sabía si estaba comiendo carne o pescado. Y eso es lo grande, ¿no? Finalmente hicimos un pichón marino, donde realmente el fondo, el jugo, estaba cogido, hecho con las espinas del pescado y las carcasas del pichón. Igual hicimos con el atún, que lo empezamos a trufar, con idea de disfrutar como cocineros, ¿no?, en la temporada de otoño. Incluso hicimos una cola de toro marina, ¿vale? Haciendo honor a toda la, no sé, a toda la cultura, ¿no?, que hay en la ruta de los pueblos blancos, ¿no?, con la cola de toro. Eso que veis ahí también es un poco la evolución de una técnica, que es la técnica que os he enseñado antes, del calamar. Esto es con puntillitas y lo marinamos en achote, es un colorante natural. Lo rellenamos de una brandada de pescado de descarte y la acompañamos de un jugo de coñeta. La coñeta es un cangrejo verde gaditano, poco utilizado en la cocina, para hacer unos pimientos del piquillo, ¿eh? Luego esto también es otra evolución y lo llamamos chiles. Y en verdad es una puntillita infusionada en plancton y rellenos de los interiores con plancton, wasabi, etc. Picante, porque la idea era hacer un chile picante y, como veis, de una idea, de una técnica, empiezan a surgir muchísimas ideas más, ¿no? Esto es lo bonito, lo que más me gusta a mí de la cocina, es que el día que descubres algo, sabes que solamente es el comienzo de algo, porque luego vendrán muchísimas cosas, ¿no? Luego también pensábamos en formas que nos recordaran a cosas que pasaban en la tierra. Eso de que es un manojo de navaja, un manojo de muergo. Como bien sabéis, los muergos se venden en manojos. Y también hicimos la relación de pensamiento de que estaban los manojos de espárragos, ¿no? Se nos ocurrió hacer, lo llamamos ensalada de espárragos marinos. Son las puntas de los muergos, de las navajas, solamente las yemas, como si fuesen yemas de espárragos, y el jugo es un jugo de espárragos blancos con cítricos, jengibre, un poco de soja, y de esa forma pues le contábamos al cliente que bueno, que también podíamos hacer que en el mar hubiese espárragos, ¿no? Esto que veis aquí, no sé si lo conocéis, se llama sapo, es un pescado muy típico de bajura,
pescado que no tiene ningún tipo de glamour, ni es válido para muchísimas cosas en cocina. Y un día haciendo una reflexión con un amigo, yo me cabreaba y le decía, tío, es que la gente conoce más el surimi que muchísimos pescados. Y me decía, no, hombre, pero eso es de Despeñaperro para arriba. Y digo, no, y de Despeñaperro para abajo también. Decía, hay muchísima gente que conoce más el palito de cangrejo que muchísimos pescados que están en sus plazas. Y yo dije, pues vamos a hacer un surimi nosotros. Porque es algo que la gente conoce, pues vamos a darle lo que la gente conoce con pescados desconocidos. Cogimos el sapo, lo metimos al vacío en un jugo de remolacha natural, un licuado, jengibre, limón marroquí, aceite de oliva, pimienta, sal, vinagre, un poco de lima kefir y lo marinamos durante 25 minutos, con idea finalmente de que el marinado no impregne al interior del pescado de los lomos para que finalmente hiciéramos un surimi de sapo. ¿Qué pasa? Que el sabor, incluso por el dulzor que tiene la remolacha, es parecido al sabor realmente del surimi, ¿no? Pero claro, si este sapo lo ponemos directamente frito, en adobo, etc., el cliente no es capaz de valorar ese pescado. De esta forma, sí, porque hay gracia, quizás hay un poco de belleza en el plato, minimalismo. Quizás hoy día la gente ya, joder, hace 2 años tú le hablabas a mi vecina de ceviches peruanos y de sashimi y no tenía ni idea. Hoy día todo el mundo ya sabe de japoneses, wasabi, ta. Por lo tanto, yo creo que a nivel gastronómico hemos evolucionado mucho en estos últimos años. La gente en general conoce mucho más la cocina, ¿no? Y todo esto, claro, todo esto sin perder lo importante, ¿no? Que es la cocina del mar, la cocina de la tradición, la cocina de Andalucía, la cocina del mar, la cocina del Atlántico, la cocina que a mí me inspiró y me enamoró desde siempre, ¿no? Y sin perder las tradiciones como los esteros, ¿no? No sé si lo sabéis, pero cuando se despescan en los esteros hay una cosa que se llama el despesque, que es eso que estáis viendo. Normalmente, antiguamente se hacía el día que se recolectaba la sal en la salina, se invitaba a la gente que trabajaba a despescar, a comer el pescado. Pero aquí aprendí una técnica que nos ha dado muchísimo. Es decir, ¿puedo ir a ver, a disfrutar un día de estero? Sí, pero nosotros vemos más allá. Veíamos que los pescadores cogían las doradas vivas y le echaban sal en las agallas y lo tiraban sobre la candela. Y yo le decía al tío, pero que yo echarle la sal por fuera, ¿para qué se la echa por las agallas? Dice, no, es que el pescado, la agalla es una membrana. Y como el pescado, cuando yo lo cojo está vivo, sigue bombeando, se está repartiendo la sal por todo su cuerpo. Y es la mejor forma de salar un pescado, en las agallas. A partir de ahí a nosotros no os podéis imaginar la de cosas que hemos hecho con esta forma de entender de que todos los pescados tienen una membrana. Actualmente no lo hacemos, pero una técnica que hacíamos, cogíamos las caballas vivas, y aunque suene un poco heavy metal y un poco friki, pero cogíamos las caballas y las matábamos en un adobo. Es decir, el pescado moría filtrando adobo y se repartía el adobo por todo el cuerpo. Y poníamos esas caballas crudas. Fijaros con una técnica que siempre ha estado ahí, pero nadie se había dado cuenta de que realmente era algo que podía aportar a la cocina, ¿no? Luego, sin duda, sin perder la tradición y las cosas que son claves. De donde yo soy, pues las tortillitas de camarones, yo estaba condenado a hacer una tortilla de camarón en mi casa. Pero han pasado 7 años. No tuve cojones de poner una tortilla en Aponiente. Porque todo el mundo iba a esperar la mejor tortilla del mundo y hicimos muchísimas pruebas. Pero el problema es que no utilizábamos la receta original, utilizábamos texturizante, tal y cual, lío. Y como nuestra cocina es una cocina pura, por derecho, decidimos que íbamos a esperar a que llegase ese momento, ¿no? Y ese momento llegó el año pasado, con una técnica que aprendimos, en la cual lo que hacemos es hacer las tortillas en la plancha y de esa forma no quedan con aceite, que para mí es el gran enemigo de hacer una tortilla de camarones, y el camarón queda prácticamente crudo. Hacemos la tortilla a la plancha y cuando la sacamos de la plancha introducimos y encajamos los camarones, que es esto que estáis viendo aquí.
Prácticamente queda pues como un crujiente perfecto, donde es fina, crujiente y para mí lo más importante, que sepa camarones realmente, ¿no? Luego, pues bueno, toda esa tradición la hemos ido evolucionando, enseñándole a la gente que no se pueden perder las tradiciones. Y las tradiciones son simplemente una pescadería y encontrarte que los pescados tienen cabeza y que todavía se siguen manteniendo los interiores. Porque este país está evolucionando sin darnos cuenta poco a poco a perder una de las cosas más bonitas. Aquí en Málaga todavía no, gracias a Dios, no tenemos ese problema, porque es una ciudad marinera por excelencia y porque hay tradición, hay cultura y muchísimos restauradores que siguen manteniendo, querer apostolar y contar su tradición del mar, ¿no? Pero hay muchísimas pescaderías donde ya, en España, donde ya llegas y los filetes están cortados y no le vemos las cabezas a los pescados. Y para mí es fundamental el interior, que es decir, esos interiores, sin esos interiores no existe la cocina de sabor, no existe la cocina de canalla, la cocina verdadera, la cocina del mar, es gracias a esos interiores. Nosotros lo que hemos hecho es estudiar biológicamente los interiores de los cefalópodos durante todo el año. Y ha sido precioso, durante un año estuvimos congelando, cada 10 días comprábamos un choco en el mismo proveedor, en el mismo lugar de pesca. Y cada 10 días lo congelábamos. Estuvimos un año entero congelando muestras. Cuando pasó el año entero descongelamos y empezamos a probar esos hígados. Y os aseguro que cada mes y medio cambiaba el sabor de los interiores. Somos lo que comemos, pero en el pescado pasa igual. Es decir, el pescado se mueve, en este caso el choco se movía y se iba por diferentes partes. Hay veces que son amargos, hay veces que son dulces, hay veces que son incomibles. Por lo tanto, conocemos al mar para cocinarlo en función de su sabor. Con ese plato nosotros lo que hacemos es un clásico, un Poniente, que son las empanadillas de choco. Es el choco, lo que hacemos es cortar muy fino el choco como si fuese un papel y rellenamos con sus interiores el choco. Lo acompañamos con una infusión de mojama de barbate con matices mentapoleo para acompañar este plato. Incluso también, esto es un plato un poco mar y montaña extremo, lo que hacemos es coger los interiores de un chipirón, las tintas, lo emulsionamos y lo emulsionamos dentro de un jugo de oreja de cerdo. Plato radical, pero un plato que realmente a la gente le gustó muchísimo cuando lo tuvimos en temporada. Hace ya tiempo que descubrimos los huesos de aceituna como una aportación para la cocina y lo que hacemos es un carbón de huesos de aceituna y con ese carbón lo que hicimos 1000 cosas. Una, destrozar el restaurante porque, os cuento, cuando descubrí esto se me ocurría sacarlo a la sala. Entonces se nos escapaban los huesecitos y si entráis en Poniente ya no, pero el segundo año Poniente estaba todo lleno de agujeros y la gente decía, ¿esto de qué? Digo, no, señor, es que alguna vez se cae... Bueno, yo tenía un parqué y el parqué cada vez que se caía un huesecito de aceituna se montaba una tremenda. Nosotros al final esto lo hemos evolucionado porque al final nos hemos dado cuenta que no nos sirve el hueso de aceituna más que por una cosa, nos encanta el humo, nos encanta lo sutil, lo elegante que es para ahumar pescado. Sobre todo un pescado que a mí me vuelve majareta, que es la sardina. Vamos a ser claros, la sardina insuperable en espeto. Y no porque yo esté en Málaga, ¿eh? Eso es así. Pongamos como nos pongamos. Son insuperables. Pero nosotros lo que hacemos es ahumarla con el hueso de la aceituna y nos queda realmente algo muy, muy, muy interesante, ¿no? A partir de aquí, hemos estado durante mucho tiempo obsesionados con los fondos marinos. Hemos estado mucho tiempo obsesionados por conocer lo que nosotros no veíamos del mar. Y hace 8 años emprendí un viaje maravilloso, que fue el del conocimiento. A partir de ahí, un día se me ocurrió preguntarle a la gente de ciencias del mar que quería probar el plancton. Se nos ocurrió coger una red de muestreo, que es lo que estáis viendo, y estuvimos durante 4 horas y media navegando para solamente recolectar 1 gramo de plancton, ¿vale? Tuve la suerte ese día de probar el plancton y ese día decidí que pasara lo que pasase en mi vida, tenía que conseguir que ese ingrediente llegase a mi cocina. El plancton es el origen de la vida, es el causante de que estemos todos ahora mismo aquí respirando. El 60% del oxígeno lo produce el plancton. Y
cada vez que conozco más el mar, me di cuenta que es más importante todavía de lo que yo pensaba cuando empecé a trabajarlo. Claro, ¿era rentable salir 4 horas para coger 1 gramo de plancton? Absolutamente no. Tuve un parón de 2 años después de aquello, fue un fracaso, y siempre después de los fracasos hay 2 formas de tomarte los fracasos, o abandonar o seguir. Un día hablando con un biólogo marino, me dijo, no Ángel, si es que todo lo que me estás contando es mucho más fácil. El plancton lo único que necesita es luz, agua y temperatura, fotosíntesis. Y yo le dije, pero si eso tenemos una jarta en Cádiz, luz, una jarta. Está la cosa muy mala, pero luz tenemos. Entonces, estuvimos pensando de que al fin y al cabo podíamos tratar al plancton como si fuese un vegetal, porque son partículas en suspensión. Y se nos ocurrió hacer un huerto marino, coger un trozo de agua de mar y sembrar esas especies. Ese huerto lo que hacemos es aislarlo de cualquier bacteria, es un huerto donde es el agua de mar sin ningún tipo de elementos que puedan asaltar ese mar, todo vigilado por, gracias a Dios, por biólogos y gente que sabe de esto, una empresa muy importante que se llama Easy Algae, que es la que nos ha enseñado en el camino de conseguir que el plancton sea un ingrediente hoy día en las cocinas del mundo. Y empezamos sembrando en unas cámaras de inóculos de 5 litros. El plancton lo que hace es multiplicarse, no crece, sino se multiplica. La mejor forma de pensar en el plancton, imaginaros una piscina en invierno. Cuando veis el fondo y veis el plancton, es otro tipo de plancton, es un plancton de agua dulce. Por supuesto, todo esto hay que tener una cosa muy clara, que es que damos de comer a las personas. El otro día me decía un colega, Quillo, tengo aquí un plancton de la pecera, de no sé qué, me hace un arroz. Digo, Quillo. Relájate, ¿sabes? Sí, reíro, pero esto es un problema, ¿sabes? Digo, ¿no? A la gente no se da cuenta de que no cualquier plancton vale. Es decir, a mi tortuga tú le das plancton y le da igual cómo venga el plancton. Nosotros no podemos. Esto tiene un proceso súper complicado. Nosotros hemos estado 6 años para llegar a donde estamos. Muchísimos fracasos. Fracasos como sembrar y darnos cuenta, de repente llegar un día al huerto y darnos cuenta de que toda la plantación se había convertido en una marea roja. Y decir, ¿hemos perdido todo? Al biólogo decía, sí. Digo, ¿y por qué? Dice, no, es que ha habido una obra, han empezado a hacer ruido y se han estresado las microalgas. Y yo digo, ¿y así se estresan ellas? Digo, sí, así se estresan. ¿Qué decir? La naturaleza, cuando juegas con naturaleza, cuando juegas con investigación, una de dos. O tienes un padrino que te pague la manteca colorada, o te arriesgas. Nosotros nos hemos arriesgado, nos seguimos arriesgando en creer que todo lo que estamos invirtiendo algún día tendrá un feedback. Ya lo está teniendo, porque al día de hoy tenemos alrededor de casi 1000 y pico restaurantes que quieren trabajar el plancton. Quieren trabajar el plancton, pero no pueden. Estamos esperando que el plancton, si Dios quiere, esto es de madera, toco madera, que en 2 semanas Sanidad aprobará el plancton como ingrediente para el ser humano. Han sido 8 años de lucha, de investigar con muchísimos animales antes que con el hombre, de tener un proyecto de un grupo de casi 30 personas que estuvieron durante 5 meses solamente comiendo plancton y ver que realmente el plancton es el producto sobre la faz de la Tierra más importante a nivel nutricional. Un producto con casi 80 veces más omega 3 que el aceite de oliva. Tened en cuenta una cosa, fijaros, el pescado tiene omega 3, pero ¿sabéis por qué tiene omega 3? Porque se alimenta de plancton. La principal fuente de omega 3 en el mar es el plancton. Y cuando la gente dice, huele el plancton, dice, uy, el plancton huele a pescado. Y le digo, no, churra, no. Es el pescado el que huele a plancton. Es decir, en la cadena trófica es lo más importante, ¿no? Nosotros lo que hacemos es sembrarlo en 5 litros, luego, una vez que se ha multiplicado, las partículas alrededor de 15-20 días, sembramos en más litros, en 150 litros, para finalmente pasar un estanque de casi millones y millones y millones de litros. A partir de ahí esperamos 5 o 6 meses para filtrar ese agua de mar, pasa
por una membrana y se queda retenido el plancton. El plancton es una masa, imaginaros, una masa de muchas algas emulsionadas, ¿vale? Es una especie de baba que realmente tenía un problema. Una vez que conseguimos eso, nos dimos cuenta que el plancton es totalmente contaminable. Es una fuente de bacteria tremendo al ser tan rico en muchísimas propiedades. Y nos dimos cuenta que el plancton había que liofilizarlo. Porque yo quería tener un producto durante todo el año en mi cocina. No podía esperar a que cada tiempo se recolectase. Entonces lo que hacemos es coger esa masa de plancton puro y liofilizarlo para poder tener un producto durante todo el año, un producto no perecedero y un producto que simplemente en el restaurante lo hidratamos cuando llega el cliente, 5 minutos antes de que se abra la puerta de poniente, se hidratan los planctones y partiendo de esa masa hacemos muchísimas cosas en cocina. Eso lo que veis ahí es el plancton recolectado puro y eso es como queda a nosotros. En la cocina partimos de una pasta. Esa pasta nos sirve a nosotros, pues por ejemplo, para fermentar el pan sin utilizar levaduras madre. Utilizamos al plancton como una levadura madre, debido a los gases que suelta. Tened en cuenta que estamos hablando de materia viva. Es precioso fermentar un pan sin levadura, solamente con un ingrediente marino, como es el plancton, para hacer nuestro pan de plancton. Luego también nos sirve para pronunciar productos que no llegan a esos sabores tan potentes. Por ejemplo, un ostión, que es más humilde que una ostra. Lo que hacemos es embarrizarlo en plancton puro, con idea de cuando el cliente se lo meta en la boca, reciba el mayor sabor sobre un ostión que jamás hubiera pensado el cliente, ¿no? Luego hacemos un arroz, un risotto, pero es muy bonito, porque hacemos un risotto sin nata y sin mantequilla. Cocinamos el arroz en blanco con childa, lo sacamos del fuego y le agregamos plancton, lo emulsionamos para mantecarlo como si fuese un risotto. El arroz con plancton me ayudó a dar a conocer el plancton. Muchísimos clientes venían al restaurante a comer el arroz con plancton porque el arroz vuelve a lo mismo de antes. Es algo que la gente conoce y que no le da miedo. Fijaros hace 8 años, cuando yo le decía a un cliente que iba a comer plancton. O sea, hoy día la palabra plancton, gracias al por saco que hemos dado, la gente lo conoce. Pero claro, hace 8 años, cuando te sentabas con un cliente y le decías que seguirá con plancton, pensaba en las ballenas, siempre. ¿Esto es lo que comen las ballenas? Y digo, sí, sí, eso es lo que comen las ballenas. Yo me acuerdo un día una señora que fue graciosísima. Me cogió, terminó el servicio y me dijo, perdón usted, ¿puedo hablar con el señor Che? Digo, sí, dígame señora, soy yo. Digo, mire usted, es que yo estoy muy enfadada porque usted le está robando el alimento a las ballenas. Y yo le dije, mira señora, yo no le estoy robando a nadie, pero yo lo que tengo es un huerto. Ah, vale, vale, porque yo estaba preocupado porque si esto se pone de moda, fíjate usted las ballenas y tal. Y digo, no se preocupe que... Luego también, pues, jugamos con ese trampantojo, ¿no?, que se lleva hoy en la cocina. Esto parece una ostra, pero no es, y en verdad es un tipo de plancton que luego os contaré, porque lo bonito del plancton es que nos hemos dado cuenta que se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas técnicas. Eso que veis ahí, esa gelatina, es simplemente atemperando el plancton y emulsionándolo con aceite de oliva. Gelifica, como un gelificante natural, debido a la cantidad de carotenos que tiene y cosas muy interesantes que tampoco quiero daros mucho la brasa con nombres, ¿vale? Luego eso de ahí es una clásica acedía andaluza llevada a los altares, porque eso lo llamábamos radiografías marinas, con idea de que también había platos en Aponiente durante algunas temporadas que lo que hacíamos era que la gente pensase y se imaginase qué es lo que estaba pasando bajo el mar, ¿no? Aquí representábamos una acedía en la bahía de Cádiz, enterrada en cieno, con lechuga de mar, camarones, codium, todo el ecosistema, ¿no?, donde vive esa acedía. Y en verdad era simplemente un puré de patata emulsionado con plancton, donde bañábamos a la acedía, le quitábamos las espinas, hacíamos a la brasa y bañábamos esa acedía sobre esa emulsión de plancton y patata, ¿no? Y eso que veis ahí es un dim sum que hacemos emulando a una esponja marina, que es un producto que no se puede comer en el mar,
y lo que hacemos es un dim sum, una masa con plancton puro y lo rellenamos de huevas infusionada con un poquito de wasabi. Es un aperitivo de mano. Y claro, todo esto empezamos a juntarnos con gente que nos habla de microalgas, macroalgas. Las macroalgas son las algas que vemos y las microalgas las que no vemos, ¿no? En ese mundo de las microalgas un día me dijo un señor, digo, Ángel, ¿y tú no conoces las diatomeas? Digo, no. Dice, pues la diatomea es la microalga más importante en el mundo de la alimentación. Y yo dije, ¿y por qué no? Me metí en internet y empecé a darme cuenta que se utilizaba en el mundo de la industria para filtrar zumos, aceite. Hay una marca grandísima como la Coca-Cola que utiliza diatomeas para filtrar. Y un día en cocina, hablando con los cocineros y hablando con la gente de la universidad, le dije, oye, ¿tú me puedes pasar una fotografía de una diatomea al microscopio? Y nos dimos cuenta que era esto. Eso que veis ahí es una partícula de diatomea. La diatomea es un tipo de plancton que está en suspensión, pero que tiene una cosa muy curiosa, que el 99,5% de su composición es sílice. El sílice, para que me entendáis, son las plumas del choco, lo que se ponen, bueno, cuando los pájaros para afilar el pico, ¿vale? Ese material, el sílice, imaginaros partículas en suspensión que cuando mueren se sedimentan en el fondo del mar. Al final, cuando sedimentan millones y millones y millones, se produce lo que llaman canteras de diatomeas, ¿vale? De esas canteras nosotros cogimos esas algas diatomeas, que es lo que estáis viendo aquí, que es un polvo blanco. Bueno, para que llegue a este proceso se cogen las algas diatomeas y se calcinan a flujo a 2000 grados para conseguir ese polvo. Ese polvo de diatomea nosotros en la cocina dijimos, ¿cómo filtra un cocinero en cocina? Con un chino. Se nos ocurrió coger un chino y me acuerdo perfectamente, yo me acuerdo que cogí un puchero con un montón de grasa, un montón de cosas, y al pasarlo por ahí de repente empiezo a darme cuenta que aquello empieza a salir transparente y que estábamos consiguiendo clarificar un caldo sin utilizar la albúmina, sin utilizar huevo. Y la gran evolución de la cocina con una técnica natural, con algo que viene del mar, poder clarificar en frío. Es decir, siempre los cocineros hemos tenido que clarificar en caliente con yemas de huevo. Pues no, ahora no, utilizábamos solamente las diatomeas para clarificar. Finalmente, con el tiempo, esto acabó en una máquina que inventé que se llama Clarimax, por la cual lo que hacemos es coger esas algas y ponerlas en un cacillo como si fuese una cafetera y dentro de la cafetera metemos el caldo. Solamente le damos un botón y automáticamente el caldo se clarifica. Actualmente, la verdad sigue siendo una herramienta en nuestra cocina y como siempre, cuando tú has hecho algo, ¿no? Y le has dedicado tanto tiempo, ¿no? Ver esto en otros países y que te llegan mail de todas partes del mundo diciendo qué estás haciendo ahora con esto y tal, pues la verdad que es muy, muy, muy bonito, ¿no? Eso que veis ahí es un guiño a la época de caracoles, ¿vale? Y lo presentamos exactamente igual, lo que pasa es que lo hacemos con cañailla y el caldo es el mismo caldo, pero con fumé de pescado. Y realmente parece que te estás comiendo unos caracoles. Y claro, siempre que hablamos del mar, siempre uno piensa en sal. Bueno, piensa en sal, piensa en la playa, la gaviota, lo típico, ¿no? Nosotros hemos querido evolucionar ese pensamiento de la sal y hemos descubierto que en el mar, eso fue un proyecto hace 2 años, nos dimos cuenta que había un tipo de plancton que tenía polisacáridos, tenía azúcares. Hemos conseguido sintetizar esos polisacáridos para hacer un azúcar de origen marino. Y había un momento en Aponiente que yo le decía a mis niños, Quillo, estamos haciendo trampa, cuando llegaba el postre. Todo era mar y de repente llegaba el postre en Aponiente y hacíamos trampa. Y utilizábamos pues, ingredientes, ¿no? De alguna forma de origen terrenal sin conexión al mar, ¿no? A raíz de que descubro esto, la verdad, pues hay una evolución en la cocina de Aponiente, donde hay muchísima investigación acerca de los polisacáridos, porque es una nueva corriente que quizás en el futuro podrá ser una fuente de endulzar, ¿vale? De una forma muy sana. Hoy día ya está de moda la stevia y muchísimos productos naturales, ¿no? Pero de origen marino nunca se había hecho nada, ¿no? Nosotros lo que descubrimos fue pues que
bueno, que ese polisacárido era un polisacárido muy importante, que eso que veis ahí es la primera vez que yo vi al microscopio este tipo de plancton. Y haciendo un homenaje a la primera vez que vi ese polisacárido, hicimos un postre exactamente igual. El crujiente que veis es la radiografía que vi por primera vez en el microscopio, haciendo un homenaje pues a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando yo os hablo de plancton, claro, pensaréis que solamente estoy hablando de un plancton. Al día de hoy tenemos 11 tipos de planctones diferentes. Isocrisis, tetaselmis, faelo, nanoclorosis gaditana, etcétera, etcétera, etcétera. Cada plancton sabe a algo diferente en el mar. Unos alcalinos, otros vegetal, otros muy marinos, otros yódicos, otro prácticamente es casi amargo, pero con matices marinos. Y claro, hemos descubierto casi 11 sabores nuevos en el mar que complementan nuestra cocina, que la hace como más marinera que nunca, ¿no? Cuando empezamos solamente trabajamos una especie. Al día de hoy pues ya son 11 y eso lo que hace es enriquecer cada paso que damos en la cocina, ¿no? Nosotros, este último año, la verdad que después de estar trabajando muy centrado en Aponiente, había una cosa que yo veía cuando me iba a Bolonia, es el sitio donde me quedo sin cobertura, me quito de en medio. Allí en Bolonia, normalmente yo me iba a coger pez limón, un pescado que solamente coincide en esa bahía, en la bahía de Bolonia, y se nos ocurrió, bueno, para coger el pez limón primero hay que coger calamar vivo, con la potera, lo metemos en un cubito, porque, bueno, normalmente vamos en una barca, si no lo meteríamos en un vivero, lo metemos en un cubito y luego nos vamos a la piedra con ese calamar vivo a pescar el pez limón, ¿no? Usted diréis, bueno, ¿y este tío que me está contando, no? Yo os cuento, nosotros para coger el calamar hay que irse de noche, y una noche, pues recuerdo perfectamente que volviendo de pescar, tuve la suerte de ver por primera vez lo que yo llamo la bioluminiscencia marina, ¿no? Es decir, las luces que hay por la noche en el mar, que para nosotros ha sido algo realmente precioso, inesperado. La verdad que con todo lo que hemos descubierto del mar, esto ya ha rozado un poco un momento mágico. Aquel día, cuando yo vi aquello, se me ocurrió decir que aquella luz que yo veía en el mar, pues quería verlo en un plato. Cuando yo volví a la cocina y se lo conté a mi equipo, me dijeron, jefe, a ver cómo hacemos esto. Me estuve documentando durante mucho tiempo acerca de Cousteau, una persona, pues que bueno, como entenderéis, para mí, pues un pionero, una persona que he seguido su trayectoria desde siempre y sobre todo, pues bueno, tenía muchos estudios acerca de Cousteau, ¿no? Todo el trabajo que había dejado ahí para el conocimiento del mar. Y para mí, pues estudiando a Cousteau, siguiendo un poco todo su trabajo, empecé a leer pues que esas luces no ocurrían en las profundidades abisales, porque no había luz y es donde más se veían. Y estudiando, hablando con mucha gente, me di cuenta que había un señor que se llama Rafael Dubois, que en el año 1765 descubre una proteína que se llama luciferina y otra que se llama luciferasa. Este señor fue el que puso el nombre por Lucifer, ¿no? Por la luz que producía. Es una enzima y una proteína que cuando las juntas producen luz. A partir de aquí ya tenía la reacción química por la que se producía ese fenómeno en el mar. Pero claro, ¿cómo lo llevamos a la cocina, no? Esas luces en el mar están presentadas de muchísimas formas, muchísimos animales que la llevan, medusas, peces pequeños, cefalópodos, crustáceos, muchísimas cosas en el mar, ¿no? Que tienen luz, que tienen estas propiedades, ¿no? Para nosotros realmente no sabíamos cómo seguir el proyecto, la verdad, y se nos ocurrió ver qué tipos de plancton producían luz.
Pues mira, de 18 tipos de planctones que trabajamos para conocer si algunos de estos que producían luz se podían comer, de 18 solamente 5 eran de uso alimentario. Claro, cuando os hablo de 18, no os cuento lo que hay detrás, que es probar 18 plancton. Eso significa que tienes que dejar crecer al plancton 5 meses y luego analizarlo, ¿vale? O sea, que decir, esto es un proyecto de 4 años que acaba pues, en un trocito que cuentas, en un congreso o en un momento en el que tu cliente llega, ve la luz en un plato y se marcha, ¿no? Lo que os decía, al final ya me da igual. Es decir, creo que al final hay un conjunto de componentes tan importantes donde nos desmarcamos absolutamente de todo. ¿Cómo nos hemos desmarcado nosotros? Pues nos hemos desmarcado simplemente confiando en el corazón, en estar locamente enamorado de lo que hago y en pensar que esa fantasía que siempre tuve de pequeño de ver el mar de una forma diferente podía desmarcarme del resto del mundo. Claro, ahora se ve todo perfecto, he tenido la suerte de que, por supuesto, la suerte tiene que coger currando, ¿no? Trabajando, pero he tenido la suerte de que la gente se ha fijado en nuestro trabajo. Pero sí es verdad que también os debo de contar que los 3 primeros años de Aponiente fue terrible. Yo estuve a punto del cierre, estuve a punto de tirar la toalla, estuve a punto de convertir mi restaurante en otra cosa, porque yo era lo más anti-marketingiano del mundo. Es decir, un restaurante donde solamente te dan pescado. Eso imaginaros la franja de clientes que te quita. Una mesa de 4 amigos que quedan un fin de semana para comer, en el momento que haya uno que no le gusta el pescado no puede venir a Poniente. No hay pescado, no hay verduras, no hay carne, etc. Es decir, lo que para nosotros al principio era ir contracorriente, se ha convertido en que la gente ahora viene a Poniente a tener una experiencia única sobre el mar. Pero claro, cuando empezábamos no era así. La gente que me conoce sabe lo que hemos sufrido desde Cádiz para poder llevar a cabo todo lo que estamos haciendo. Al final es una cuestión de creer en ti mismo, por supuesto, pero también de que el equipo, ¿no?, que va contigo, pues crean lo que hacen, ¿no? Eso es fundamental. Yo os digo que nada de esto, pues, sin equipo lo podía haber hecho, ¿no? Volviendo al tema, finalmente 5 algas bioluminiscentes se podían comer y solamente una nos parecía que era lo suficientemente insulsa como para utilizarlo en el restaurante como una técnica. Claro, ya teníamos las cepas, pero ahora llegaba la pregunta, ¿cocinamos? ¿Cómo lo hacemos? Porque estamos hablando de microalgas vivas. En el momento que entra calor, se mueren. Y tenía que crear el medio donde vivían esas algas en el mar en mi restaurante. Fijaros que tenía que encontrar, la universidad me dijo, el pH, la temperatura, la nutriente y la salinidad, como tenía que vivir esa microalga. Y nosotros nos pusimos a currar en cocina para buscar ese medio para sembrar esas algas. Fijaros qué lío. A partir de aquí nosotros pusimos a pensar y dimos una solución. Nos dimos cuenta que el agua de tomate era un medio de cultivo perfecto para las algas. Y se nos ocurrió coger las algas y sembrarlas dentro del agua de tomate. A partir de aquí, pues realmente descubrimos lo que yo digo, la bioluminiscencia en el mar, un momento mágico en el restaurante. Os he traído un fragmento. ¿Me podéis poner el vídeo, por favor? Y si podemos quitar la luz para que lo vean bien, os lo agradecería. Os he traído un trocito, ¿vale?, para que veáis la luz que os hablo y entenderéis por qué me volví tan loco y me he llevado 3 años para conseguir esa luz en un plato. A mí me parece un momento mágico en una comida, siendo tan bonito de que te puedas tragar en la luz en el siglo XXI con algo que viene del mar. A mí me parece una maravilla y sobre todo sin utilizar nada que no venga del agua, ¿no? Os digo también que actualmente... quita la voz, eso es. Mira, a la derecha tenemos luciferina sintetizada y a la izquierda luciferasa, ¿vale? Nosotros lo único que hacemos es sintetizarla, o sea, cogemos las algas, las sintetizamos en el laboratorio y lo único que tenemos que hacer es unir luciferina y luciferasa. Ya estamos cogiendo con una pipeta
para poner una gota solamente de luciferasa y pasa eso, ¿vale? Ese momento dura alrededor de 2 minutos, que para nosotros es lo perfecto y lo justo para que cuando salga de cocina llegue el plato al comensal y pueda tragar esa luz, ¿no? Pueda tragar esa luz que para nosotros es algo mágico, porque fijaros, tragaros esto, ahora lo habéis visto, pero cuando eso lo tenéis delante y está todo oscuro y veis que una cuchara tiene luz y te la tragas y no te pasa nada, porque hay mucha gente que dice, pero ¿tú estás seguro, Guillo? ¿Tú estás seguro? Digo, sí, no te preocupes, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Que mira, este año lo presentamos esto en Madrid Fusión y el primer día que abrí el restaurante lo hicimos. Y ese día decidí que no le iba a poner más. Os cuento. No hablamos de errores, os cuento. Claro, la ilusión puede muchas veces por encima de las cosas. Luego tienes el equipo. El equipo me avisaba de este problema, pero yo era cabezón y decía, la ponemos. Claro, imaginaros un servicio en España donde cada cliente llega a una hora diferente. A las 9, 9:15, 10, 10:30. Claro, en un menú de degustación de 26 platos, imaginaros, ese restaurante esa noche parecía una discoteca, ¿vale? Cada vez que salía el plato teníamos que apagar la luz. Entonces, los clientes flipaban, porque si hay 14 mesas en Aponiente, era 14 veces que apagábamos la luz, la encendíamos, tal, apaga, un lío. Finalmente, es un proyecto que no muere, es un proyecto que va a evolucionar y que estamos esperando solamente tener el barco necesario para poder lucir algo tan bonito. Que es decir, yo no quería que todo el trabajo que habíamos hecho no luciera en la mesa y tampoco el cliente viviera una sensación extraña, ¿no? De apagar, encender, romper el karma de un restaurante. No se puede romper el karma, ¿no? Y hemos dejado ese proyecto para el próximo proyecto de Aponiente. El año que viene me muevo de lugar. Aponiente se convertirá en una taberna marinera divertida para poder llegar a otros tipos de clientes que no pueden venir al restaurante, porque Aponiente ya es un restaurante que no está apto como está la cosa para todo el mundo, ¿no? Y hemos querido que eso se quedase como un sitio para que venga a conocer la gente nuestra cocina a un precio mucho más barato, y nos vamos a un molino. Estamos restaurando un molino salinero en mitad de una salina en Cádiz, donde vamos a recuperar la tradición de los esteros, vamos a tener nuestro propio huerto de plancton marino, vamos a tener nuestro huerto de tierra, nuestra siembra de algas, de moluscos, vamos a tener un laboratorio de investigaciones marinas donde nos vamos a fusionar con el CEIMAR, con la Universidad de Ciencias del Mar, en Cádiz, y creemos que vamos a llevar a Poniente al sitio que se merece, en un lugar único donde se ve el mar, que es algo que falta en Poniente. Estamos contando el mar continuamente, pero no se ve, y la verdad que estamos muy ilusionados, ¿no? Estamos muy ilusionados todo el equipo porque para nosotros movernos a ese lugar, creemos que gastronómicamente ahí vamos a poder aspirar a todo, a lo que hoy día no podemos alcanzar. Es un sueño, ¿no? El poder estar ahí y sobre todo desarrollar todo de verdad. Y de verdad es haciéndolo, viéndolo. El cliente va a poder ver todo lo que os estoy contando antes de que entre al restaurante. Lo vamos a llevar por las salinas, que son nuestras, vamos a sacarle los pescados, vamos a contarle el plancton, vamos a enseñarle las algas, los moluscos, y luego lo vamos a sentar en un molino salinero con 2 siglos, donde le vamos a contar la más alta de las tecnologías del mar desde un lugar donde se ha desarrollado la salina y el mundo de la sal, que es algo que se está perdiendo, ¿no? En Cádiz, que supuestamente era un sitio de salina, solamente quedan 2 o 3 salinas abandonadas y solamente 2 en funcionamiento al día de hoy, ¿no? Y la verdad que, bueno, estamos súper ilusionados con el proyecto. La verdad que siento que, pues como si volviera a renacer, en el aspecto de que siento como si no tuviese ni idea de esto, como si volviese a empezar, los miedos, los nervios, la actitud de desconfianza absoluta a lo que puede pasar en el molino, miedo a marcharme de mi casa, pero creo que tenemos un proyecto tan bonito que debemos de seguir luchando desde Andalucía, ¿no? Por reivindicar que desde el sur
se puede hacer la más alta de las tecnologías y la vanguardia desde el sur sin perder nuestro estigma, que es la tradición, la cultura. Y nada, deciros que estoy emocionado por ese proyecto, emocionado por todo lo que nos está ocurriendo. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguien por ahí? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por tu generosidad. Y si tenéis alguna pregunta. ¿No hay pregunta? Algo. Bueno, disculparme por el retraso, lo siento de verdad, a todos. pues Y gracias por quedaros. hacemos una cosa.